Lucía tenía solo 17 años, pero la vida ya le había enseñado lo duro que podía. Ser el mundo vivía en un pequeño barrio olvidado, donde las casas estaban, hechas de ladrillos, viejos y techos que goteaban cada vez que llovía. Su madre había muerto cuando ella era niña, y su padre desapareció sin dejar rastro desde entonces. Lucía sobrevivía sola recogiendo botellas y cartones para venderlos y poder comer algo cada día. Aquella tarde el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la lluvia caía sin parar. Las calles estaban casi vacías y el sonido del agua golpeando el suelo hacía que todo pareciera aún más triste. Lucía caminaba con una bolsa en la mano, buscando algo que pudiera vender. Tenía frío, hambre y cansancio, pero no podía detenerse. Mientras pasaba por una calle poco transitada, vio un coche negro estacionado junto a un edificio abandonado. No era común ver coches así en esa zona. Parecía caro, elegante, fuera de lugar. Lucía lo miró con curiosidad, pensando que tal vez dentro habría algo útil. Se acercó lentamente mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. De repente escuchó un sonido. Golpes, su corazón se detuvo por un segundo. Miró el coche, otra vez tratando de entender de dónde venía el ruido. Entonces lo escuchó claramente. Provenía del maletero. Lucía dio un paso atrás asustada. Pensó en irse. Pensó que tal vez era peligroso. Pero los golpes continuaron más débiles esta vez, como si quien estuviera dentro estuviera perdiendo fuerzas. «Hola», susurró con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo otro golpe suave. Su miedo luchaba contra su conciencia. Si alguien estaba atrapado ahí dentro, necesitaba ayuda. Respiró profundo y con manos temblorosas se acercó al maletero. Intentó abrirlo, estaba cerrado. Miró alrededor y encontró una piedra en el suelo. Dudó por un instante, pero luego golpeó la cerradura con fuerza. Una vez, dos veces, tres veces. Finalmente el maletero se abrió con un sonido seco. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro había un hombre bien vestido, pero en muy mal estado. Tenía las manos atadas, la camisa arrugada y el rostro pálido. Sus ojos estaban llenos de cansancio y miedo. Por un momento ambos se quedaron inmóviles mirándose. El tiempo pareció detenerse. El hombre no gritó, no se movió de inmediato. Solo la miró fijamente como si estuviera viendo un fantasma. Como si el rostro de Lucía fuera algo imposible. Algo que no debería existir. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Tranquilo», dijo ella, tratando de sonar valiente aunque su voz apenas salía. El hombre parpadeó lentamente como si regresara a la realidad. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban del rostro de Lucía. Había algo extraño en esa mirada. No era solo miedo, era sorpresa, confusión y algo más profundo. Lucía no lo entendía, pero en ese instante supo una cosa. Con certeza ese encuentro no era normal, y sin saber por qué, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio entre Lucía y el hombre duró unos segundos más, pero para ella parecieron eternos. La lluvia seguía cayendo, golpeando el coche y el suelo, como si el mundo alrededor no supiera lo que estaba ocurriendo en ese pequeño rincón olvidado. Finalmente el hombre logró hablar, su voz era débil, casi rota. «Por favor, ayúdame». Lucía reaccionó de inmediato, se inclinó hacia él y observó las cuerdas que ataban sus manos. Estaban apretadas con fuerza, como si quien lo hubiera hecho no quisiera que escapara. «Bajo ninguna circunstancia, no te preocupes», dijo ella, aunque por dentro estaba llena de miedo. «Voy a sacarte de aquí». Buscó algo con qué cortar, pero no tenía nada. Entonces recordó el trozo de metal que solía usar para abrir bolsas y cajas. Lo sacó de su bolsillo y comenzó a frotarlo contra la cuerda. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Finalmente la cuerda cedió. El hombre soltó un suspiro profundo y se llevó las manos al frente. Tratando de recuperar la circulación con dificultad, salió del maletero apoyándose en el borde del coche. Lucía dio un paso atrás para darle espacio, observándolo con atención. Era evidente que no era una persona común. Su ropa, aunque desordenada, era de alta calidad. Su reloj brillaba incluso bajo la lluvia. Todo en él indicaba riqueza, pero en ese momento parecía completamente vulnerable. Cuando finalmente se puso de pie, sus ojos volvieron a encontrarse con los de Lucía. Y otra vez esa mirada intensa. «Inquietante tu cara», murmuró él acercándose un poco más. «Es imposible», Lucía frunció el ceño confundida. «¿Qué quieres decir?» El hombre negó lentamente con la cabeza. «Como si no pudiera creer lo que veía, ¿te pareces?» «Demasiado a alguien que perdí hace años», dijo con voz baja.
Pensé que nunca volvería a ver algo así. Lucía no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así antes. Para ella su rostro era simplemente el suyo. Sin nada especial, no entiendo, susurró el hombre. Respiró hondo tratando de calmarse. Me llamo Alejandro, dijo finalmente. Soy bueno, tengo negocios. Alguien me secuestró, no sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Secuestrado. Alejandro asintió sí, pero tú me salvaste la vida. Por un momento ambos se quedaron en silencio. La lluvia comenzó a disminuir, como si la tormenta también estuviera llegando a su fin. Alejandro metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño papel, algo arrugado pero aún legible. Lo extendió hacia Lucía. Quiero que vengas aquí, dijo. Es mi casa, necesito agradecerte como se debe. Lucía dudó, nunca había estado en un lugar elegante. Nunca había conocido a alguien como él. No es necesario, respondió tímidamente. Alejandro negó con firmeza. Si lo es, no todos los días. Alguien arriesga todo para salvar a un extraño. Lucía miró el papel por unos segundos y luego lo tomó. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que debía aceptar. Sin imaginarlo, ese pequeño papel no era solo una dirección. Era la puerta a un destino completamente diferente. 2 días después del extraño encuentro bajo la lluvia, Lucía no podía dejar de pensar en aquel hombre llamado Alejandro. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, pálido dentro del maletero, su mirada intensa y la forma en que la había observado como si ella fuera alguien importante. El papel que le había dado estaba guardado cuidadosamente en su bolsillo. Ya lo había leído tantas veces que casi lo sabía de memoria. Era una dirección en una zona completamente desconocida para ella, lejos de su barrio, lejos de todo lo que conocía esa mañana. Después de dudar durante horas, Lucía tomó una decisión, con su ropa más limpia, aunque aún sencilla y su corazón lleno de nervios. Comenzó el largo viaje hacia la dirección escrita. El camino fue difícil. Tomó 2 autobuses y caminó bastante. Mientras avanzaba veía cómo el paisaje cambiaba poco a poco. Las calles pobres se transformaban en avenidas, limpias los edificios viejos, en construcciones modernas y elegantes. Lucía se sentía cada vez más pequeña en ese nuevo mundo. Finalmente llegó, frente a ella se alzaba una enorme mansión, rodeada de jardines perfectamente cuidados, las rejas de metal brillaban, y una fuente en la entrada hacía que todo pareciera sacado de un sueño. Lucía se quedó quieta por un momento. Incapaz de moverse, nunca había visto algo así en toda su vida. Respiró profundo y tocó el timbre. Después de unos segundos, un guardia abrió la puerta. La miró de arriba abajo con desconfianza. ¿A quién busca?, preguntó a Alejandro. Respondió Lucía con voz baja. El guardia dudó, pero finalmente abrió la puerta. Espere aquí. Lucía entró lentamente sintiendo que cada paso era extraño. Todo era demasiado grande, demasiado perfecto. Sus zapatos sucios contrastaban con el suelo brillante de mármol. De repente escuchó pasos rápidos. Llegaste, era Alejandro. Esta vez no parecía débil ni asustado. Estaba bien vestido, con ropa elegante y una expresión mucho más tranquila, pero cuando la vio su rostro cambió, ligeramente como si algo dentro de él se removiera. Sabía que vendrías, dijo con una leve sonrisa. Lucía bajó la mirada un poco incómoda. No estaba segura, pero pensé que debía venir. Alejandro la observó unos segundos en silencio, como si estuviera estudiando cada detalle de su rostro. Otra vez es increíble, murmuró él. Lucía levantó la vista. ¿Qué es increíble? Alejandro tardó un momento en responder. Finalmente habló. Te pareces demasiado a mi hija. El aire pareció detenerse. Lucía parpadeó confundida. Tu hija, Alejandro asintió lentamente. Desapareció hace muchos años, nunca la encontramos. Desde entonces, Lucía pasó la noche anterior casi sin dormir. Las palabras de Alejandro seguían dando vueltas en su mente. Te pareces demasiado a mi hija. No entendía por qué eso la afectaba tanto, pero había algo en su tono, en su mirada que no parecía una simple coincidencia. Había dolor y una esperanza rota. Al amanecer, el papel con la dirección seguía en su mano. Lo miró una vez más, como si pudiera desaparecer si lo observaba. Demasiado tiempo su vida, nunca había tenido muchas opciones, pero esta vez sentía que estaba frente a una decisión que podía cambiarlo todo finalmente. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, se peinó con los dedos y salió de su pequeño cuarto. El barrio aún estaba en silencio. Nadie notaba su partida. Lucía caminó sin mirar atrás. El viaje fue largo y confuso. Cada paso la alejaba más de su mundo habitual. Las calles de tierra fueron reemplazadas por avenidas amplias. Los edificios, bajos por estructuras modernas de vidrio y acero. Lucía
Sentía que estaba cruzando una frontera, invisible entre dos vidas distintas, la que siempre conoció y la que jamás imaginó. Cuando llegó a la dirección se quedó inmóvil. Frente a ella había una mansión enorme, rodeada de jardines perfectamente cuidados, las rejas negras brillaban bajo el sol, y una fuente en la entrada parecía sacada de un lugar irreal. Lucía tragó saliva, se sentía fuera de lugar, como si no debiera estar allí. Aún así, respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó en el silencio. Pasaron unos segundos eternos hasta que un guardia apareció. ¿Qué desea?, preguntó con tono serio. Vengo a ver a Alejandro, respondió Lucía tratando de no mostrar nervios. El guardia la observó con desconfianza, pero finalmente asintió y le permitió entrar. El interior de la mansión era aún más impresionante. Todo brillaba, el suelo de mármol reflejaba la luz, y las paredes estaban decoradas con pinturas que Lucía solo había visto en libros viejos. Se sintió pequeña e insignificante. De repente escuchó pasos rápidos, Lucía. Ella levantó la vista. Alejandro venía hacia ella, con una expresión diferente a la del día del rescate. Ya no parecía el hombre débil del maletero. Ahora era seguro. Firme, pero sus ojos seguían cargados de algo profundo. «Viniste», dijo con alivio. Lucía sintió tímidamente. No sabía si debía, pero vine. Alejandro la miró fijamente otra vez, como si intentara confirmar algo dentro de su mente. «Es increíble», murmuró Lucía, frunció el ceño. «¿Qué es increíble?» Alejandro dudó un momento, como si las palabras pesaran demasiado. «Tu rostro me recuerda demasiado a alguien que perdí». Lucía sintió un pequeño escalofrío. «Ya lo dijiste antes. Tu hija, ¿verdad?» Alejandro asintió lentamente. Se llamaba Sofía. Desapareció hace muchos años. Nunca dejamos de buscarla. El nombre quedó flotando en el aire. Lucía sintió algo extraño en el pecho. No era miedo. Era una sensación difícil de explicar, como si esa historia tuviera algo que ver con ella, aunque no entendía qué. Alejandro dio un paso más cerca con voz más suave. «Cuando te vi en aquel maletero, sentí que el mundo me estaba jugando una broma cruel. O quizá una segunda oportunidad». Lucía bajó la mirada abrumada. Alejandro continuó. «Quiero ayudarte, no solo por gratitud, sino porque siento que tu vida no debería ser así». Lucía no respondió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba ofreciendo algo más que supervivencia.